Buenas tardes, casi noche. Estamos acá con Miguel Larrigó coordinando esta mesa que realmente va a ser muy interesante, con invitados internacionales y dos invitados locales. Pero creo que va a ser una mesa muy nutrida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Estás muteado, Miguel? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo este webinar. Bueno, si querés podemos ya empezar a presentar a nuestro primer expositor internacional, como habíamos dicho, Miguel, si querés. Correcto. Perfecto. Vamos a presentar entonces al doctor Mauro Echavarría Pinto, que proviene de México y, bueno, está trabajando en un hospital que es el ISSSTE, pero nos pidió que lo presentemos como un amigo mexicano. Así que no vamos a demorar más y escuchamos atentamente tu charla, Mauro. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Casi y a Medtronic por esta invitación. En esta ocasión me pidieron que hablara un poquito de la revascularización coronaria completa, enfocado en aspectos del tronco coronario izquierdo. Y el tema de la revascularización coronaria completa es algo que yo creo que es muy bonito, ¿no? Es un tema que de alguna manera es como la última milla, ¿no? En donde arreglamos una arteria y hay que arreglar otra y otra y otra y aquí lo primero que intentaré discutir con ustedes es un poco el por qué intentarlo, ¿no? Y de si debemos o no buscarlo en nuestros pacientes. Primero, vamos a hablar de asociaciones, ¿no? Esto no es por ninguna manera causalidad, ¿no? Pero lo que sabemos es que la IR, la revascularización incompleta, se asocia a problemas, ¿no? Un paciente entre más esté mal revascularizado, ¿no? Aquí miren cómo el número de arterias que están que no están revascularizadas, perdón, la probabilidad de tener un infarto después de una cirugía va subiendo, ¿no? Entonces, entre más arterias tenga un paciente con enfermedad severa o estenosis o oclusiones, más problemas tendrá el paciente hacia adelante si tiene una cirugía, ¿no? Y de muchos lados de evidencia sabemos que a más isquemia y más carga anatómica de enfermedad, pues peor será el pronóstico del paciente. Este es un metaanálisis y un registro grandote reciente, ¿no? Más de casi 20,000 pacientes seguidos a 4 años a quienes se les hizo un SPECT. Y aquí vemos que entre más carga de isquemia, ¿no? Mayor sea el déficit de perfusión, que esto casi siempre lo vemos en los pacientes que tienen enfermedad multivaso, pues mayor será la mortalidad de los pacientes si nosotros los dejamos a tratamiento médico en comparación con revascularizarlos. También existe un gradiente anatómico, ¿no? En donde una revascularización incompleta, o sea, eso es un exceso, se asocia un incremento de la mortalidad. Miren, aquí son 40 y tantos mil pacientes, seguidos a casi 4 años. Y aquí vemos que primero, tanto por la severidad de la estenosis que dejamos, ¿no? Por ejemplo, esto es revascularización completa versus una revascularización incompleta con una estenosis severa o una estenosis crítica o una CTO. O también, si esto lo medimos con el número de arterias que dejamos sin revascularizar, la supervivencia de los pacientes será menor. ¿Ok? Y bueno, pues hay estudios pequeños, esto obviamente es controversial, son estudios chiquitos, no quiero sugerir que esto se pueda extender a todos los estudios. Además, ahora tenemos el estudio Revive reciente, ¿no? En donde revascularizar a pacientes con fracción de expulsión reducida, pues parece que no modificó eventos. Pero bueno, hay otros estudios en donde si logramos una revascularización completa podemos incrementar la fracción de expulsión de nuestros pacientes. Y aquí lo que les estoy mostrando es que en aquellos pacientes en quienes se logra mejorar la fracción de expulsión, este es un estudio de pacientes que tienen desfibrilador, si la fracción de expulsión mejora, miren, se va para acá, la probabilidad de que el paciente muera por causas arrítmicas o que le den descargas empieza a disminuir. Entonces, estas son cosas pues, que son buenas, que obviamente estamos nosotros buscándole a nuestros pacientes. Hay un metaanálisis muy grandote. Este es un metaanálisis de hace unos 8 años, pero es el más grande que hay en el momento actual,
donde se juntan casi 40 estudios. Miren el tamaño de la muestra, ¿no? 156,000 pacientes, y se incluyeron prácticamente todos los estudios que han buscado, que han sido intentado revascularizar de manera completa a los pacientes con enfermedad multivaso. Y aquí lo que podemos ver es la probabilidad de eventos adversos, que son todos estos de acá, comparando a aquellos pacientes en quienes no se logró una revascularización completa versus quienes sí tuvieron una revascularización completa. Y aquí lo que vemos es que la revascularización completa disminuyó prácticamente en un 30% el riesgo de muerte, en un 30 y tantos por ciento el riesgo de infarto, en un 40% el riesgo de otra revascularización, en un 37% el riesgo de MACE, y esto aplicó tanto para estudios de oclusiones y no oclusiones. Y lo que también me llamó mucho la atención de este metaanálisis, ahora que estaba preparando el tema, es que la media de revascularización completa en todos estos estudios, pues estuvo solamente en un 42%. Esto quiere decir que no logramos revascularizar completamente a más de la mitad de nuestros pacientes. El rango es muy grande. Miren cómo va en estos estudios, en este metaanálisis, de un 17 hasta un 70%. Y bueno, aquí también comento pues que aquí hay estudios que ya no son contemporáneos, ¿no? Miren, la publicación la fecha de publicación de estos estudios pues va desde los 80 hasta el 2016. Pero bueno, esto es algo que de alguna manera pues habla de cómo la gran mayoría de los pacientes no logramos una revascularización completa. Esto ha evolucionado, ¿no? El campo del intervencionismo, todos sabemos que el estudio SYNTAX 2 de alguna manera recoge los avances que ha habido en el área de intervencionismo de la última década. Aquí les muestro cómo se hizo el SYNTAX 1, que fue desde el 2005 al 2007, en donde no había HeartTeam, se utilizó el stent Taxus, no se utilizaba ni la imagen ni la fisiología, y no se abrían las oclusiones totales crónicas. Y aquí lo que pueden ver es lo que pasó en el SYNTAX 2, en donde ya existía el HeartTeam, ya existía el score clínico que publicó Basim para seleccionar mejor a los pacientes. El IBUS y la fisiología se utilizaron muchísimo, de hecho fueron mandatorios, se utilizaron mucho mejores stents, como fue el Synergy en este estudio en particular, y fueron operadores que hacían oclusiones totales crónicas. Ya 5 años, si bien esta no es una evaluación aleatorizada, y esto tiene sus limitaciones metodológicas, el comparar el cohorte histórico, que es este rojo, en términos de eventos clínicos adversos contra el cohorte contemporáneo, pues vemos que el juntar todas estas cosas nuevas, pues disminuye prácticamente en un 50% el endpoint combinado de paciente y la mortalidad total en un 43%. Y esto yo creo que nos pone a reflexionar de, primero, qué bueno que nuestra área, nuestro campo se siga desarrollando, ¿no? Y cómo, bueno, pues tenemos que incorporar a nuestra práctica estas nuevas tecnologías, pues para lograr seguirle bajando la probabilidad de MACE a nuestros pacientes. Ahora, un fenómeno que está pasando en todo el mundo es que cada vez revascularizamos menos. ¿Ok? Esto, miren, estos son datos relativamente recientes, más de 12 millones de procedimientos de revascularización en Estados Unidos, y tanto para intervención como para cirugía, el número de procedimientos está disminuyendo. Y esto, pues, obviamente es debido al estudio isquemia, al estudio Courage, ¿no? A que el tratamiento médico también ha mejorado mucho. Sin embargo, hay nichos que siguen en franco ascenso, que son particularmente, pues, los nichos de intervención coronaria compleja, en donde antes estos pacientes muchas veces, pues, no les podíamos, no estaban los materiales, ¿no? Para poderles ayudar de una manera apropiada. Y ahora pues ya podemos tratar el tronco, tratar oclusiones y resolver muchos más problemas. Y son estos nichos, precisamente el de CHIP y Complex PCI, el único nicho de todas las intervenciones que está creciendo gradualmente. Yo creo que por tiempo esto me lo salto. Y entrando ya en el segundo tema que me pidieron que discutiera, un poco aterrizando esto ya a la enfermedad del tronco coronario izquierdo, pues aquí intenté hacer un poco un popurrí de cómo diagnosticarlo y tratarlo apropiadamente. Primero hay que decir que siempre que vamos a evaluar o decidir si vamos a tratar un tronco, hay que intentar abordarlo siempre como una lesión en bifurcación. Hay que recordar que la placa se acumula hacia las caderas de la bifurcación, que esta es una cadera hacia la circunfleja, esta es la cadera hacia la descendente anterior, y miren cómo el divisor de flujo, que es esto de acá, prácticamente aquí no tenemos placa, ¿no? Porque el shear stress aquí siempre es muy alto.
Entonces, si nosotros estamos pensando en una lesión de flujo, esta placa no va a terminar en el tronco, no va a terminar en la DEA, casi siempre tendrá esta morfología, entonces siempre tendremos que pensar en ella en técnicos de una bifurcación. Y aquí me voy a un estudio clásico. Miren, también me gusta mostrar esta visión histórica. A pesar de toda la controversia que hay, pues, de la isquemia, de la órbita, de todos estos estudios y ensayos clínicos, realmente cuando hablamos de tronco coronario izquierdo, incluso aquellos médicos muy defensores del tratamiento médico, este es un escenario en donde no hay duda del beneficio que tiene en términos de eventos duros la revascularización, y esto lo sabemos desde estos ensayos que pues son medio aleatorizados, porque realmente no lo fueron tanto, porque todavía no se aleatorizaban bien los pacientes aquí, pero este estudio de los veteranos, miren, de hace pues 30, 40 años, casi 100 pacientes con troncos seguidos a 2 años, y los pacientes que tienen tronco severo, dejados de tratamiento médico, tuvieron una mucho mayor mortalidad o una mucho menor probabilidad de supervivencia en comparación con cirugía. Entonces, este es un nicho en donde parece que no hay mucha duda de el beneficio de la revascularización basado en estos tipos de estudios antiguos, pero que nos han convencido como especialistas, y esto está recogido en las prácticas cotidianas. Ahora, pues obviamente hay algunos troncos en donde no tenemos duda, ¿no?, de que esto se tiene que revascularizar. Este tronco muy ostial, este tronco crítico por acá, o este tronco muy severo en el tercio medio del tronco. Pero hay otros troncos en donde realmente tenemos mucho más dudas, ¿no? Y es en donde aquí me voy a meter un poco más, ¿no? Porque, bueno, aquí veo una lesión de tronco, aquí veo otra lesión de tronco, pero son intermedias, ¿no? Y el decidir si debemos o no revascularizar un tronco, pues implica mucho, implica la posibilidad de un bypass, implica la posibilidad de mucho metal, muchos stents, ¿no? Y aquí es el mejor sitio para utilizar el diagnóstico intracoronario, ya sea con imagen o con fisiología. Esto lo comento en términos del IBUS. Este es un metaanálisis reciente que hay de todos los estudios que han comparado intervención de tronco guiada o por angiografía o por IBUS, y este metaanálisis solo incluyó los estudios de tronco. Miren, son 9 no aleatorizados y 1 aleatorizados, casi 6,500 pacientes, y aquí se ve claramente que para todos los estudios el beneficio está cargado hacia el lado del IBUS. Y en este metaanálisis se observa que una intervención de tronco guiada por IBUS en comparación con una intervención guiada por angiografía, el IBUS redujo en un 40% el riesgo de muerte y en un 53% el riesgo de muerte cardíaca. Si nos vamos a los ensayos de los 80s, donde se probó y se sistematizó el uso de la aspirina en el infarto con elevación del segmento ST, y vemos estos metaanálisis de Salim Yusuf de los 80s, principios de los 90s, el efecto que tiene en reducir la mortalidad la aspirina en el infarto es de un 30%, más o menos en los estudios. Eso quiere decir que el IBUS está más o menos en ese rango, en muchos metaanálisis, incluyendo este. Y bueno, en el momento actual, pues yo creo que ninguno de nosotros mandaríamos un paciente con infarto a casa sin dar la aspirina, ¿no? Y yo creo que hacia adelante, a medida que los estudios y la evidencia madura en torno a la imagen intracoronaria, pues, hombre, rompiendo obviamente las fronteras que existen en nuestra región, económicas, no deberíamos de tratar ningún tronco sin utilizar imagen. Y este bajo uso, que todos sabemos que existe del IBUS en nuestra región, pues no sé si sea apropiado decir que es reconfortante ver que no es solo de nuestra región, sino es de todo el mundo, ¿no? Porque miren, estos son los 2 estudios más grandes que tenemos contemporáneos del tratamiento del tronco, de cómo tratarlo, que es el DK Crush, el chino, ¿no?, del 2017, y el EBC europeo que se publicó hace 1 o 2 años. Y miren cómo, y a pesar de que era en un escenario de un ensayo clínico aleatorizado para definir la mejor estrategia de revascularización del tronco, miren cómo el uso de IBUS en estos grandes ensayos, pues fue 40%, ¿no? Y estos son países en donde son puros operadores que hacen muchísimos troncos, muchísima complex PCI, ¿no? Y incluso dentro del ambiente de un ensayo clínico aleatorizado, pues el uso de IBUS no fue tan alto. Tip del uso de IBUS es que si nosotros queremos tratar y diferir un tronco basado en IBUS, tenemos que hacer la corrida de IBUS desde la DA y desde la circunfleja, porque puede haber una variabilidad de hasta 1 milímetro del área abdominal mínima, dependiendo de la arteria de donde vengamos. Y aquí también es importante
mencionar que en el tronco sí tenemos un punto de corte a partir del cual es seguro diferir la revascularización, que viene de este estudio español, que son 6 milímetros cuadrados. Lo que quiere decir es que si estamos por arriba de este 6, el área luminal mínima del tronco, aquí podemos ver que a largo plazo el resultado es bueno con tratamiento médico. Y recordar el estudio de Kang, esta regla de Kang, ya si lo vamos a intervenir, tenemos que buscar alcanzar más de 5, 6, 7, 8 en áreas luminales mínimas, respectivamente del ostium de la circunfleja, ostium de la descendente anterior, polígono de confluencia y en el tronco, ¿no? Y si logramos que todos estos números, que esta regla es fácil de entender, 5, 6, 7, 8, todas estas áreas estén por arriba de estos números, la probabilidad de que haya fallo de los stents que acabamos de poner es baja. Ahora, es cierto que hay una variabilidad en el tamaño de los troncos a nivel mundial y por eso utilizar un punto de corte único pues es hasta cierto punto controversial. Una persona muy chiquita, un área de 6 puede ser una estenosis pequeña y puede ser suficiente. Sin embargo, una persona muy grande, muy alta, ¿no? Un área de 6 puede no ser suficiente y tener aquí una gran carga de placa. Es ahí donde la fisiología nos ayuda, ¿no? Porque la fisiología estandariza la caída de presión para la cantidad de masa que hay en ese corazón y el punto de corte de la guía de presión es el mismo para todo el árbol coronario. No quiere decir que la guía de presión no tenga limitaciones en el tronco. Aquí muestro el escenario donde hay limitaciones. Si es un tronco ostial, podemos hacer la guía de presión hacia cualquiera de los dos lados. Si es un tronco distal que involucra la bifurcación, tenemos que medirlo hacia los dos lados y considerar la caída de presión hacia ambas arterias para ver qué es lo que vamos a hacer. Y aquí hay un pitfall que marco a la mitad en donde tenemos un tronco, pero además tenemos enfermedad severa en alguna de las arterias. Y por ejemplo, si tuviéramos una lesión además severa en la descendente anterior aquí, si nosotros queremos evaluar el tronco hacia la circunfleja, al producir hiperemia, esta lesión de la descendente anterior podría obstruir el flujo en hiperemia y producir un resultado falso negativo, ¿no? Eso es algo que hay que pensar siempre que queremos evaluar el tronco con guía de presión. Hay bastante evidencia de que es seguro diferir el tratamiento del tronco con guía de presión. Este es un registro de ALST, ¿no? Del hospital padre de la información derivada de la guía de presión. Si el FFR es por arriba de 0,80, es apropiado no tratar. Y ya recientemente también tenemos esta evidencia para índices basales como el IFR, Defined Left Main Registry, más de 300 pacientes. Se difirió la intervención cuando el IFR por arriba de 0,90 y para los pacientes les fue bien, lo cual es satisfactorio. ¿Cómo tratar el tronco? Pues la verdad es que yo creo que los casos serán más vamos a discutir mucho más esto en los casos que veremos a continuación, pero aquí tenemos dos estudios que son los más recientes, que son el DK Crush 5 y el EBC Left Main, ¿no? El DK Crush 5 viene de la cadena de estudios en donde se ha investigado muy bien por operadores muy experimentados en DK Crush esta técnica, y en el DK Crush 5 miren cómo son pacientes que tenían un score de syntax muy alto, eran operadores muy experimentados, ¿no? Y además tiene un endpoint mucho más duro en términos de eventos. Y aquí parece que sí fue superior la estrategia de DK Crush sobre provisional stenting en términos de eventos, prácticamente la mitad de eventos. Sin embargo, en el EBC, en el estudio europeo, en donde miren cómo estos pacientes tienen menos enfermedad, eran operadores donde no se les pedía que fueran con tanta experiencia y también el endpoint primario fue diferente, es más suavecito, se incluyeron eventos más blandos. Aquí realmente no hubo diferencias en términos de eventos en provisional y cuando se planeaban dos stents. Cierro con esta diapositiva, que cuál sería la mejor estrategia para tratar el tronco. Esta es una editorial muy bonita de estos estudios que la recomiendo a todo mundo. Y bueno, pues aquí nos lo dice, ¿no? Intentar preferir utilizar 7 French, utilizar imagen siempre que esto sea posible, bifurcación. Si hacia el ramo lateral tenemos poca enfermedad, hacia la CX, parecería apropiado utilizar un provisional stenting con un bailout terminando con un T-tap o un culot reverso. Sin embargo, si hay mucha enfermedad o el ángulo no es favorable, pues bueno, utilizar de entrada una estrategia de 2 stents y en base a la línea de evidencia de los estudios DK Crush, favorecer el DK sobre el culot. Y con esto terminaría. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Mauro. Muy buena tu exposición. Vamos ahora a ver uno de los primeros casos que lo va a presentar Carlos Fernández Pereira, conocido por todos nosotros. Carlos trabaja desde hace ya mucho tiempo en el Otamendi, donde es director de la parte del laboratorio de cardiología intervencionista. Adelante, Carlos. Estás muteado. Gracias, Miguel. Voy a ver si puedo compartir. A ver si se ve la presentación. Sí. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación al Colegio de Hemodinamia y también gracias al apoyo de Medtronic por toda la parte científica y todo lo que corresponde a educación al Colegio de Hemodinamia. Bueno, la idea es presentar justamente un grupo de pacientes en el cual nosotros estamos en varios estudios, y este es un paciente ideal para presentarlo porque está involucrado en un estudio y queríamos ver también qué otras variables podemos ver y que el manejo sobre todo de los elementos utilizados durante el procedimiento y además el seguimiento, que es muy importante. Un paciente de 79 años que entró por angina progresiva de clase funcional 3-4, algunos cambios en pared inferior que mejoraron con la nitroglicerina, y ingresa con angina como diagnóstico angina inestable o no infarto no ST. Paciente obeso, significativamente obeso. Este paciente es fumador y 20 años antes había sido operado con 2 puentes venosos y un mamario. Y 10 años, algo frecuente, a veces no se acuerdan los pacientes de qué es lo que se han sido tratados, porque había sido tratado previamente, y siguió con tratamiento médico. Imagínense que todavía a esta altura seguía con atenolol, sin tener en cuenta otras variables de beta bloqueantes. Este es el electro, una mala progresión de la R de B1 a B3 sin otros cambios significativos. Y en la ecografía, deterioro de la función ventricular sin ser severo, con secuela apical, algo de pared anterior e hipoquinesia septal inferior y lateral. Antes de mostrar las imágenes, les comento que tiene un syntax score de 38. Nosotros utilizamos una modificación del syntax score que luego les voy a comentar, que nos da 32. Optamos por un acceso femoral y teníamos múltiples lesiones en la coronaria derecha, lesión en el tronco, medida 111, y así como también enfermedad difusa de la descendente anterior, de la circunfleja propiamente dicha, y en la bifurcación en un gran ramos. Y el único puente, esto es otro elemento presente también, el único puente permeable era el mamario, los 2 venosos ocluidos, pero esto solamente llenaba la parte distal y no pacificaba la parte proximal. Entonces, este paciente ingresó al estudio de Definition 2, que era un estudio que lo hicimos con el doctor Shaolin Chen, que hizo efectivamente todos estos estudios de bifurcación. Como ven, la lesión difusa del tronco de fino calibre que involucra una trifurcación, esta es la descendente anterior, oclusión distal de la misma, algo afectada ramus, pero sobre todo vamos a ver que aparentemente está sano la circunfleja, pero una lesión severa a nivel proximal, y esta lateroventricular, pero de muy fino calibre, en esta vista caudal. Lo mismo en la coronaria derecha, como habíamos adelantado, múltiples lesiones difusas, severas, sobre todo el tercio medio y sobre todo a nivel distal. La idea de hacerla en forma, la estrategia de hacerla en 2 tiempos. La arteria mamaria, si bien en la parte proximal estaba bien, con buen flujo, y vemos que tiene solamente irrigación en la parte distal, sin ninguna opacificación proximal. El score, como hemos visto, más supera los 33, eran pacientes realmente como para una recirugía, pero el Heart Team decidió una nueva angioplastia, dado que los antecedentes de la cirugía previa
recomendó una nueva angioplastia. El ASI Score que nosotros utilizamos y lo hemos validado a través de 2 estudios, precisamente tratamos de obviar, como en la cinta Score, las lesiones intermedias y los pequeños vasos. Y con eso lo que logramos es que realmente es un 20% de los pacientes que tienen, realmente solamente el 20% son realmente candidatos que no son para angioplastia, sino porque tienen alto riesgo. Y hemos visto que justamente utilizando este criterio tuvimos menos eventos o no tratando estas lesiones intermedias y los pequeños vasos. Y esto nos permite reclasificar y permitir admitir pacientes que normalmente no irían a angioplastia y evitar en estos casos la cirugía. Afortunadamente, a través de estudio Medina y los otros estudios de las angulaciones nos permite evaluar qué estrategia vamos a utilizar, y han aparecido múltiples estudios, sobre todo que tienen en cuenta no solamente la angulación, sino el tamaño en este caso sería la circunfleja, el tamaño y qué compromiso tiene. Estos estudios por el doctor Xiao Lianchen, en el cual ellos hacen mucho hincapié en la técnica Decay Crash y sobre todo tratar de usar métodos de imágenes para poder guiar este tipo de procedimientos. En este caso, el estudio Definition eran pacientes con lesiones complejas de bifurcación de tronco y como ven acá, estos son los criterios, ingresan en este grupo de pacientes que tiene un side branch, o sea, la circunfleja, una lesión que tenía significativa a menos de 10 milímetros, la lesión compleja, y eran admitidos por un sistema de randomización a angioplastia con stent provisional o doble stent. En este caso, en este paciente ingresó, no había tocado stent provisional. Esa era la idea, pero vamos a ver si esto se puede cumplir o no. Y adelantándome un poquito, es que en ese estudio, a un año, la aproximación de doble stent en forma sistemática en lesiones complejas tuvo mejores resultados que el stent provisional. Eso fue a un año. Con estos más eventos en el grupo de stent provisional, target lesion failure, target vessel failure eran superiores en el grupo de stent provisional. Si es un stent provisional, tenemos múltiples estrategias para luego, si de ser necesario, continuar con la ubicación de otros stent, en este caso de la circunfleja. Muy bien estudiado. Nosotros, la idea de poner básicamente una cuerda en la descendente anterior y otra en la circunfleja, y eventualmente colocar wires en los ramos o en la obtusa marginal. Como ven, la anatomía muy compleja. Decidí colocar imágenes más bien estáticas, más que nada por el sistema de colectar estos casos en el CASI, que sean más accesibles a futuro de ser vistos. Por consiguiente, fuimos primero a la descendente anterior con angioplastia de pequeño valor y luego en forma progresiva, y no tratando de ser agresivo. Sin embargo, inicialmente ya tenemos una disección de la arteria descendente anterior, el cual necesita un stent inicial, y luego iniciamos con angioplastia con balón al tronco, en forma provisional. Este es el resultado post-balón. Tenemos cierta duda aquí en la parte proximal de la circunfleja. Luego un stent para ver qué evolución tiene el provisional stenting entre el resultado posterior a dicho stent, y ubicar de vuelta, atravesar por si fuera necesario a la circunfleja y a la obtusa marginal o lateroventricular, por si fuera necesario. Esta es la lesión en la obtusa marginal. Iniciamos con balón en la circunfleja y en la obtusa marginal, y vemos esta imagen que progresa en la parte proximal, y realmente esto hace que haya un cruzamiento de stent provisional a una estrategia de T-stent en este caso, y kissing balloon. Por lo cual vamos por un segundo stent. Este es el resultado post-stent, y se hace POT
y luego se hizo kissing balloon en ese momento. Y este fue el resultado final. La idea era que al mes hacer la coronaria derecha, y así lo hicimos, y aprovechamos a hacer la angiografía del tronco, con buen resultado en este seguimiento muy cercano, evidentemente, pero el OCT que logramos hacer, que precisamente obtuvimos la autorización para hacerlo, los resultados eran muy buenos tanto en la descendente anterior como en el tronco, y sobre todo a nivel tronco propiamente dicho, antes de la bifurcación, con muy buen resultado. Y continuamos con el tratamiento de la coronaria derecha, con lo cual tuvimos que recurrir a 4 stents farmacológicos, con buen resultado angiográfico. Y aquí queda lo que habíamos hablado, que a un año el resultado con stent provisional era inferior, como habíamos visto, al año con respecto a uso sistemático en lesiones complejas de bifurcación, al uso sistemático de 2 stents. Sin embargo, a 3 años, ese pequeño grupo, esa pequeña diferencia se fue como achicando, si bien en forma global los resultados fueron con tendencia a tener mejores resultados con doble stent en estas lesiones complejas. Y como en este caso hay que tener mucho cuidado a los pacientes que en el stent provisional tuvieron complicaciones, como que es un grupo de pacientes de mayor riesgo y que a quienes uno tiene que estar con el seguimiento más cercano. Y eso precisamente fue en el cual nosotros, este paciente no entró, pero nosotros estamos en otro estudio que se llama Pulse Trial, en el cual es un grupo mayoritariamente de centros de Italia. Nuestro objetivo es llegar a 605 lesiones de tronco, estamos en aproximadamente 520, y a 6 meses estos pacientes son randomizados a un estudio de angiotac coronario o hacer el seguimiento convencional de clínica más perfusión miocárdica, y eventualmente si requiere una angiografía coronaria. Y en el seguimiento con eventos adversos a 18 meses de seguimiento. Y este es el estudio en el cual nosotros estamos en este momento incluidos. En este paciente no, pero es un dato no menor porque estos pacientes realmente, ya sea por neoaterosclerosis o por restenosis, nos pueden presentar eventos sin que nosotros tuviéramos realmente alerta, porque realmente el tratamiento médico, sobre todo los beta bloqueantes, son muy buenos, y estos pacientes pueden hacer en forma asintomática o muy silentes restenosis o neoaterosclerosis y presentarnos eventos adversos. Y creo que esto, según este estudio, vamos a ver realmente qué, en forma randomizada, realmente qué valor o qué ocupa la angiografía por TAC. Y con este slide finalizo mi presentación y agradezco por la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que muy lindo el caso, muy entretenido, y lo veía y difícil afrontar un caso de tal magnitud. Así que bueno, ahora vamos a darle la palabra a Mario Fernández, que va a presentar su caso, y después vamos a presentar el grupo de expertos que nos va a preguntar, hacer las distintas preguntas, o a los casos o al doctor Mauro Echavarría. Así que adelante, Mario. Mario Fernández es el jefe de hemodinámica del Sanatorio de Reina Fabiola en Córdoba, que lo conocí, muy lindo servicio tenés, un amigo de la casa, miembro de la comisión directiva, la verdad que años llevamos trabajando juntos, no juntos personalmente, pero juntos desde el CASE, así que bueno, un placer escuchar. Adelante, Mario. Bueno, muchas gracias, Juan. Hola a todos. Una alegría compartir estos minutos con todos ustedes y con todos aquellos que estén viendo la presentación. Y muchas gracias por la invitación.
Vamos a compartir pantalla. Perdón por la... ¿Allí están viendo? Todavía no. Por ahí te conviene cerrar todo, Mario, y hacer como empezar de cero. A veces eso es la forma No sé por qué no lo puedo compartir en este de momento. compartir. Porque por ahí si lo Ahora tenemos sí abierto. vimos tu compu, Mario. Sí, Ahora sí, pero no falta. entiendo por qué. Ah, allí Ahora está. sí. Ahí puede ser. ¿Sí? Sí, sí, ahí te estamos viendo. Falta aumentarle, ponerlo en presentación. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahí está, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. El caso, digamos, que he querido compartir con ustedes, lo traigo porque es un caso muy del día a día, me pareció a mí, muy del mundo real, como solemos decir. Se trata de un paciente masculino de 67 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y ex tabaquista, que relata haber tenido un infarto hace 7 años, tratado en otra institución con una angioplastia solo con balón, sin colocación de stent a la circunfleja. Su medicación habitual era atenolol, enalapril y aspirina, y digamos, consultó en la guardia de nuestra institución por dolor precordial de 2 horas de evolución, sin síntomas asociados, y había tenido un episodio similar 12 horas atrás, que aparentemente pasó, no consultó, y al aparecer el segundo episodio sí consulta. En el electrocardiograma solo se ve un bloqueo completo de rama derecha con el resto del trazado en límites normales, y esta era una condición que ya era conocida previamente por el paciente. Se le realizó un laboratorio que demostró solo enzimas cardíacas, troponinas concretamente positivas, de manera que el diagnóstico inicial fue de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y se le inicia la terapia antiisquémica, disminuye el dolor, pero no totalmente, y se le hace una arteriografía. Esta es la coronaria, como pueden ver, la coronaria derecha, una arteria grande, dominante, de muy buen calibre, ateromatosis difusa, pero sin lesiones severas en realidad, sin lesiones significativas. Y en la coronaria izquierda vemos, fíjense, en el segmento medio de la descendente anterior, obstrucción severa después de una diagonal, pero todo el segmento previo a esa lesión también con enfermedad severa calcificada, y una lesión que para nosotros fue moderada de la circunfleja. De manera que esto fue inicialmente nuestro diagnóstico angiográfico de la coronaria izquierda. Y cuando hacemos otra proyección, fíjense una obstrucción del tronco, del ostión del tronco de la coronaria izquierda, que no había sido bien advertida en las otras proyecciones. De manera que en definitiva el diagnóstico angiográfico fue es decir, lesión ostial significativa del tronco de la coronaria izquierda y las lesiones descritas en el tercio medio. Esto es en proyección de axial izquierda. Decidimos continuar con angioplastia. Acá ustedes ven que pusimos un catéter safe range y logramos pasar una guía a través de la descendente anterior. Todo en principio, a ver, yo les cuento esto porque es como lo vivimos en la sala. No nos pareció que iba a ser de gran dificultad solucionar esto. Sin embargo, en este momento del procedimiento, nos fue realmente imposible poder posicionar balones adecuadamente, fundamentalmente en la lesión más distal de la descendente anterior. No podíamos bajar con nada, realmente con nada. Decidimos cambiar todo el sistema, pasamos a un catéter extra backup de 7 French y utilizamos un extensor del catéter guía.
Esto nos permitió, sí, posicionar correctamente un balón pequeño de 1.5 de diámetro en la lesión, posteriormente un balón de 2.25 con el que dilatamos la lesión más distal y la lesión más proximal. Fíjense que en el test post-predilatación aparece una disección bastante clara, sobre todo en el segmento más proximal a la diagonal. La diagonal se ve con algo de lesión, pero no nos pareció significativa. Y lo más importante es que, a ver, teníamos mucho temor en utilizar este sistema por la lesión del ostium del tronco. Sin embargo, hasta ahí el paciente lo toleraba bien, no había ningún compromiso, de manera que continuamos y utilizamos un primer stent. Este es el posicionamiento del stent, este es el implante del mismo, un stent 2.5 por 30, y posteriormente un segundo stent. Este es el posicionamiento y esta es la expansión, el implante del stent 2.75 por 22. Este es el test angiográfico, que nos pareció muy bueno, resuelta la disección que habíamos ocasionado y con flujo adecuado. Incluso en la diagonal, a pesar de que se ve esta obstrucción en el origen. El paciente seguía tolerando bien el procedimiento, así que nos dedicamos ahora al ostium del tronco, a la lesión del ostium del tronco. Este es el posicionamiento de un stent. Elegimos un stent 3.5 por 15, que en realidad era el que disponíamos en ese momento. Este es el implante, digamos, el test angiográfico post-implante. Fíjense que en el ostium nos parecía que todavía había una lesión allí que, si bien no era significativa, pero era importante, de manera que después fuimos con un balón a postdilatar, un balón no complaciente 4.0 por 12, y este es el resultado angiográfico final. El paciente, como les decía, no hizo ningún evento importante en el procedimiento ni en la sala, toleró bien toda la angioplastia y decidimos concluir allí. Este paciente en el seguimiento se encuentra estable, asintomático, con muy buena capacidad funcional, y no ha vuelto a tener ningún evento ni clínico ni ningún síntoma importante desde el procedimiento. ¿Puedo hacer una pregunta a Mauro? Sí. Claro, por supuesto. Dale. La pregunta que te hago es porque también nos la hicimos nosotros. Debo aclarar que en el momento de que tuvimos que hacer este procedimiento no disponíamos de IBUS, ni tampoco de algún otro sistema de debulking, como por ejemplo Rotar. Si contábamos con estos elementos, y creo que el resultado angiográfico y apoyado por cómo ha sido la evolución clínica del paciente ha sido muy bien. Pero vos, en el momento en que hacemos el diagnóstico, sobre todo de la lesión del ostium del tronco, ¿hubieras pensado en hacer IBUS, hacer algo distinto? Fundamentalmente, que te hubiera cambiado la indicación o el curso del procedimiento. Sí, yo creo que, vamos, primero es un caso muy bonito, vamos, de lo que vemos y hacemos todos los días, ¿no? Y yo creo que ejemplificaste muy bien, pues, las dudas que hay para cuando tenemos o no tenemos que tratar el tronco, ¿no? Y bueno, también decir que vamos, yo trabajo en la mitad de mi práctica la hago en un hospital donde tengo muchos recursos, pero bueno, hago muchos otros casos en otros hospitales en donde no tenemos IBUS, no tenemos guía de presión, no tenemos estas cosas, ¿no? Y que uno hace lo mejor que puede con las herramientas que uno tiene, y yo creo que el resultado es muy bueno, ¿no? Ahora, ya entrando un poco hacia a la discusión académica, yo creo que este tipo de casos particularmente son en donde el diagnóstico intracoronario le sacamos más jugo, ¿no? Yo creo que no había duda de que la lesión de la descendente anterior era bastante severa, ¿no?
Yo, en este caso en particular, yo creo que yo, o sea, si hubiera podido escoger una de las dos, que muchas veces esto nos pasa, yo creo que hubiera utilizado iBus, porque con el iBus, en este caso en particular, me da la doble información. Me da la información de cómo tratar la descendente anterior, que era muy severa. Y segundo, entender esta lesión del tronco, que este tipo de lesiones son comunes y son luego muy engañosas en donde a veces uno pasa el iBus y lo vemos con mucho cuidado y realmente lo que se ve es que la arteria se dobla y cuando pasamos el iBus por ahí, pues vemos áreas luminales ovaladas, ¿no? De unos 7 milímetros, pero realmente no es porque tenga mucha carga de placa, ¿no? Sino es por la anatomía del tronco, ¿no? Y siempre, sobre todo para los fellows que nos escuchan, hay que recordar que lo que nosotros queremos hacer con stents no es solo ver el área. Nosotros tenemos que ver el área que tiene la arteria, pero tenemos que ver la carga de placa que hay en la arteria, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos con los stents es remodelar, redistribuir la carga de placa. Y en muchos de estos troncos, cuando hacemos el iBus, a veces vemos áreas luminales más o menos limítrofes, ovaladas, pero donde hay poquita carga de placa, ¿no? Y esto habitualmente pues es por este nacimiento medio raro que pueden llegar a tener las arterias. Y bueno, esto es difícil y es imposible verlo sin el iBus, ¿no? Sin la imagen angiográfica, pero sin la imagen intracoronaria. Yo, si este caso, cuando estos casos me caen en un laboratorio donde no tengo iBus, hago lo mismo que hiciste tú. No es algo, nosotros queremos, tenemos que, es una lesión de más de un 50% del tronco, la tratamos, pero bueno, a medida que vamos haciendo más y más iBus, pues muchas veces aparecen más este tipo de dudas. Y si el iBus tuviera demostrado que es más angulación que carga de placa, como comentaste, ¿la hubieras dejado sin tratar? Sí, 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 yo creo que sí. Sí. Ya llevo algunos troncos así, en donde afortunadamente he tenido la fortuna de además hacer guía de presión y hay mínima caída de presión habitualmente en estas angulaciones, ¿no? Perfecto. Vamos a pasar entonces a presentar el panel, si les parece, para iniciar la discusión. Contamos con los doctores Claudio Cejas, que es el jefe de servicio de hemodinamia e intervencionismo endovascular del Sanatorio Alvear de Santiago del Estero y del Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja. Los presento todos juntos de una y ya vamos hablando. Luego también contamos con el doctor Alejandro Fernández, que es el subjefe, entre tantas cosas, del Servicio de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires, el doctor Roberto Gómez, que es el director del Instituto de Cardiología Intervencionista, SRL, y jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista, ICI, y presidente de la Sociedad Cardiológica de Catamarca. Y por último, el doctor Diego Greenfeld, expresidente del CASI, que es el jefe de servicio de cardiología intervencionista del Hospital Español de La Plata. Así que abrimos el panel si les parece. El que quiera disparar, que dispare. Claudio. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones tanto a Mauro como a los dos casos clínicos presentados que fueron muy interesantes. En el caso particular de Mauro, y también en general la pregunta, ¿qué utilidad, qué rol tienen los balones con droga coronario cuando ya ese tronco o esas lesiones o ese paciente ya tiene múltiples lesiones, ha sido tratado, ya tiene estenosis y por ahí la ventaja que vemos con los balones con droga que tienen mejor navegación, mejor push, bajo perfil, por ahí limitaciones la radiopacidad, con lo cual nos limita inicialmente el resultado, pero a lo largo del tiempo pareciera tener mucho mejor resultado. Así es que un poco era la pregunta, a ver qué rol que tienen de experiencia ustedes como para, sobre todo a Mauro, ahí en México. Pues ese tipo de lesiones son una pesadilla, ¿no? Y todos las hemos vivido y las sufrimos. Yo llevo ya
7, casi 8 años de que empecé mi práctica profesional y ya empecé a cumplir el ciclo en donde empiezo a ver mis restenosis, ¿no? Y esto es algo que es pues que no queremos obviamente para nuestros pacientes. Yo lo que comentaría aquí es, yo siempre que veo una restenosis, va a parecer que solo quiero hablar de lo mismo, pero vamos, es un escenario igual en el que hago todo lo posible por hacer imagen intracoronaria, ¿no? Para entender por qué, ¿no? Para entender qué es lo que pasó, ¿no? Ver si realmente desde un inicio no está bien modificada la lesión y el stent está infraexpandido. Ver si el stent está bien. Muchas veces hay stents que están fracturados o el stent está bien y está lleno de neoaterosclerosis, ¿no? Si el stent está infraexpandido o está fracturado, pues realmente son motivos en donde el balón con droga yo pensaría que no tendría mucho lugar, no, porque no estamos modificando la raíz del problema, ¿no? Sin embargo, en el último escenario en donde vemos que el stent está aposicionado, expandido, pero está lleno de tejido por neoaterosclerosis, ahí es donde muchas veces pues yo sí uso balones con droga, estos stents del ostium de la circunfleja que son muy odiosos, ¿no? Cuando se restenosan, aquí intento no poner más capas de metal, pero depende mucho de lo que logre ver por la imagen intracoronaria. Bárbaro. Y vos puntualmente, vemos que lesiones obviamente más pequeñas y más carga de metal es peor resultado. Vos tenés un punto de corte para tratar en este caso lesiones por ahí en tercio medio, de DA, de circunfleja, en tronco no protegido. Tenés un punto de corte, es decir, más de 2 milímetros, como también vimos en el ERASI que lo presentó ahí el doctor Fernández, que también a partir del score que se utilizan, nos da una precisión mucho mejor de aquellos pacientes que van a tener mejor y peor resultado. ¿Punto de corte en restenosis, perdón? En restenosis y lesiones también de novo. A ver, en lesiones de novo, yo creo que el punto de corte que está más validado de IBUS para tratar es el del estudio reciente, el Flavor, ¿no? Realmente es el único estudio en donde nosotros podemos utilizar el IBUS para decidir si tratar o no tratar, ¿no? Realmente con los demás había mucha variabilidad, no se había podido predecir qué es lo que iba a pasar después del IBUS, ¿no? Pero bueno, aquí, si el área luminal mínima es de menos de 3, se trata, en el Flavor, más de 4 se difiere, y entre 3 y 4 medimos el plaque burden, ¿no? Y es esto que comentábamos hace unos minutos. Si hay mucho plaque burden, si el plaque burden es arriba del 70%, es apropiado tratar. Si el plaque burden es pequeñito, quiere decir que es una arteria que es pequeñita en diámetro por naturaleza y que no es una gran carga de placa y por lo tanto redistribuirla con un stent pues parece que no va a modificar. Y el utilizar esta estrategia del Flavor nos dio los mismos eventos adversos en comparación con una estrategia basada en guía de presión, a expensas de poner, y eso es importante comentarlo, un 35% más de stents, ¿no? Eso es algo que es importante, ¿no? Que en eventos nos va igual, pero tenemos que poner mucho más stents. Y en restenosis, hijo, la verdad es que o sea, los estudios tampoco son tan grandes, no hay evidencia tan concluyente, la definición de restenosis pues es antigua, es binaria, más del 50%. Yo aquí sí he hecho mucho mano también de la clínica del paciente, de sus molestias, pruebas de isquemia no invasivas, guía de presión, ¿no? Porque muchas veces vemos stents que han perdido 30, 40%. Y yo soy reacio a tocar restenosis, a menos de que clínicamente crea que le vamos a ayudar al paciente, ¿no? Bárbaro. Bien, Alejandro, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, hola, ¿cómo les va? Un gusto estar acá y gracias por la invitación al CASI. No, yo voy a traer un poquito, lo mismo es una pregunta un poco contrafáctica, es traer el caso de Carlos, que me pareció interesantísimo como caso, y preguntarles a los dos, a Mauro y a Carlos, que seguramente antes de hacer el caso, la posibilidad la pensaron,
De haberse comprometido, cosa que no sucedió, el ramo intermedio y haberse transformado en una trifurcación, ¿cuál hubiera sido la técnica que hubieran elegido si empezaron con provisional, como empezaron ellos, y tienen que tratar la trifurcación? Bueno, yo por lo menos, la idea principal en este caso era enfocarse en el tronco de A y la circunfleja. Y el ramos, por cierto, tratar en lo posible, como hemos hecho, con balón únicamente, porque realmente ubicar ahí 1, 2, 3 stents en una trifurcación, esa cantidad de stents equivale a más eventos. Cuanto más stents yo creo que uno utiliza, tenemos más eventos. Por lo consiguiente, por lo menos desde el punto de vista personal, trato de ser lo menos agresivo en cuanto a la ubicación de stents. Si con balón pudiera tener un resultado, digamos, óptimo, digo, no es similar a un stent, pero con un buen flujo, bueno, con eso yo creo que me siento satisfecho. Veo qué evolución tiene eso. Tomarme el tiempo, sobre todo después de haber terminado la angioplastia, unos minutos como hacíamos antes, de una época que no teníamos stents, y ver qué evoluciona, hacer un test a los 10, 15 o 20 minutos, inclusive post, sobre todo después de estas angioplastias de tronco, que te pueden dar sorpresas en forma casi inmediata si uno no se toma la paciencia de esperarlo y hacerle un control angiográfico en la sala en plazo prolongado. Mauro, ¿algún comentario? No, yo me quedé pensando, realmente las bifurcaciones son siempre difíciles, ¿no? Es algo que pues no hay nada muy escrito, hay una gran variabilidad de las trifurcaciones, ¿no? Y yo también, la estrategia de provisional, y entre más simple, mejor, y entre menos metal le dejemos a los pacientes, pues obviamente es lo apropiado, ¿no? Ahora que si tenemos que hacer una estrategia de 2 stents, pues también hay que hacerla bien, y aquí pues porque sé que muchos fellows nos están escuchando, hay que invertir el tiempo en leer, entender cómo hacer un decay crush, cómo hacer un culot, que son las dos que normalmente utilizamos en el tronco. Y bueno, si vamos a hacer un tronco con 2 stents, pues hay que intentar hacerlo bien, ¿no? Sería lo que comentaría ahí. Y como bien comentó Carlos, el tercer stent ahí, la verdad es que hay que intentar no ponerlo, ¿no? Terminar con un tracing, poner los 2 stents y el tercer ramo un baloncito y sumarlo ahí al tracing, que se pueda hacer por otro catéter. Yo lo he hecho un par de veces, ¿no? Son 7 French, hacemos nuestro decay, y por la otra radial pasamos una guía al ramo, y por ese pasamos el tercer baloncito y hacemos un tracing yo creo que se vea más bonito. No sé si esto ayude mucho a los eventos, pero bueno, sí intentar no poner un tercer stent ahí en el tronco distal, ¿no? Diego, ¿levantaste la mano? Sí, ¿yo? Sí. Bueno, Mauro, te hago una consultita porque yo más o menos conozco cómo trabajamos acá en Argentina y cómo es nuestro pensamiento, pero ¿cómo se manejan ustedes respecto a una subpoblación de pacientes con múltiples vasos, más allá de si es tronco o no tronco, como son los diabéticos, sobre todo insulino requirientes? Porque la última evidencia, si bien no es nueva, da a favor de la cirugía, pero no se han tenido en cuenta tal vez stents de última generación, como puede ser el Onyx y los nuevos antiagregantes y demás. ¿Cómo se manejan ustedes con multivaso y paciente diabético? Que se pueda hacer reevaluación completa con los dos métodos, ¿no? Porque si vamos a hacer reevaluación completa quirúrgica y incompleta por hemodinamia, por ahí no podemos comparar. Pero si vos tenés 2 pacientes diabéticos y uno requiriente, que se puede hacer reevaluación completa o cuasi completa de los 2 métodos, ¿cómo se están manejando ustedes con este tema? ¿Y qué tipo de stents y estrategia utilizan? Bueno, me preguntas algo políticamente delicado, ¿no? Complicado, pero bueno, pero yo te digo, acá en Argentina
conociendo cada cual el resultado de cirugía de su centro, estamos haciendo más angioplastias que cirugía. ¿Sí? Al menos esa es mi experiencia en los 4 o 5 centros que trabajo. Sí, yo creo que aquí es bastante, lo resumiste muy bien, yo creo que es igual, ¿no? Si hay un gran equipo quirúrgico que tiene una muy baja mortalidad y tiene muy buenos resultados, hombre, operan, aquí hay grandes cirujanos, grandes centros, ¿no? Que tienen muy buenos resultados quirúrgicos. En mi ciudad, por ejemplo, mi hospital no tiene cirugía cardíaca. Yo enviar a un paciente a cirugía cardíaca, el paciente termina llegando casi más de un año después, ¿no? Es complejo y en muchas partes del país, los programas de cirugía cardíaca no han logrado despegar con volúmenes altos, entonces también depende, ¿no? Yo muchas veces terminamos interviniendo estos pacientes, ¿no? Lo que sí comentar es que si ya sabemos que vamos abajo en evidencia, pues al menos intentar hacerlo siguiendo la estrategia del Syntax 2, ¿no? Estas cosas de utilizar mucha imagen, mucha fisiología, buenos stents, buenas expansión de los dispositivos, ¿no? Para intentar, pues, disminuir lo más que podamos el número de MACE de los pacientes, ¿no? Perfecto. Roberto, ¿algún comentario? Yo le preguntaría a Mauro, con el segundo caso, si no lo hubiera dejado para un segundo término, y si no tiene AIU, se podría usar un angiotac para evaluar ese tronco, porque, bueno, el nacimiento de ese tronco, coincido con Mauro, muchas veces uno que hace AIU y que hace angiotac, nosotros trabajamos mucho la bifurcación con angiotac, eso nos ha permitido conocer realmente cómo es la placa y a qué lugar se va a ir el calcio. Creo que ahí está bien tratada la de A. Nosotros hubiéramos tratado, son un poco más invasivos cada una de las ramas diagonales, y después en un segundo tiempo evaluar, ¿no? Porque para los que por ahí algunas veces lo charlamos para los residentes, poner un metal en un tronco con ese tipo de nacimiento, creo yo que sería importante que ellos sepan que muchas veces pasa esto cuando ponen el AIBO, no es tan severo, y muchas veces con la angiotac podemos saber si realmente tiene calcio o no tiene calcio. No sé si ellos utilizan la angiotac para evaluar ese tipo de tronco, inclusive para tratamiento de las bifurcaciones. A nosotros nos dio muy buen resultado, hemos aprendido mucho de la placa y ya tratar y tener programado cada uno de los procedimientos donde hay bifurcaciones. Sí, yo creo que el angiotac será una herramienta que cada vez más y más la estaremos utilizando, ¿no? Más por dos casos, o sea, por dos corrientes de evidencia. Uno es el utilizar angiotac en comparación con una estrategia de isquemia, pues disminuye eventos, aparentemente, ¿no? En estudios grandes, aleatorizados. Y segundo, pues que los estudios de isquemia no invasivos, en el estudio de isquemia, pues parece que nos queda un poco corto la información que nos pueden dar para definir cómo tenemos que tratar, ¿no? Yo creo que los estudios de isquemia pueden bien ver el riesgo que tiene el paciente, pero desafortunadamente el que nosotros actuemos con base a los estudios de isquemia, pues muchas veces vemos isquemias balanceadas o la isquemia del eco es anterior y el problema parece que está en la derecha, etcétera. Y es por eso que yo creo que hacia adelante, al menos cada vez pediremos más angiotac. El angiotac pues tiene cierta limitación espacial, temporal. En el lugar donde tiene más capacidad y rendimiento diagnóstico de las coronarias es el tronco, porque pues es la más grandota. Yo no estoy muy seguro de si sería suficiente la información que nos dé el angiotac para ver la cantidad de placa ahí. Puede ser que sí, ¿no? En donde hagamos un buen center line del tronco y vemos que prácticamente no hay placa. En algunos casos. Y lo otro es que, bueno, yo tengo pacientes que si tengo este tipo de troncos, a veces hago el esfuerzo para reprogramarlo, para poder conseguir el IBUS, este tipo de cosas. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo y
y no es esto muchas veces nos pasa, ¿no? Lo que quizás me gustaría transmitirle a los fellows es que nosotros cuando ponemos metal en las coronarias es algo que no es inocuo. Nosotros, un stent bien puesto en términos generales en los grandes ensayos clínicos aleatorizados de stents, un stent nos da problemas en torno a un 6% por año, que no es tampoco tan menor. Y, por ejemplo, lesiones no obstructivas por guía de presión nos dan en torno a un 3.5 de problemas por año. Entonces, una lesión que no es obstructiva por guía de presión, si le ponemos un stent, le estamos pasando de 3 a 6% la probabilidad de eventos al paciente. Y bueno, pues eso es casi duplicar esa probabilidad de eventos, ¿no? Entonces, pues hay que intentar ser lo más juiciosos posibles, para poner estos dispositivos. Y bueno, pero regresándome al caso, yo me hubiera quedado con muchas dudas y entiendo, y hay pacientes en donde muchos de la medicina en México pues, la paga el paciente, ¿no? Y si es un paciente de recursos limitados y no va a haber otra posibilidad de volverlo a traer porque es carísimo hospitalizarlo y que vuelva a pagar todo, pues uno hace lo que le sale de su ronco pecho, que es querer ayudarle y lo hubiera tratado seguramente en esas condiciones. Mauro, te hago una pregunta que hace el público. ¿Qué te parece que hubiese dado en ese paciente ver la fisiología, o sea, el FFR, el IFR, si te hubiese ayudado, y qué resultado vos pensarías que daría en ese caso? Digamos, esto es casi la moneda, pero bueno, ¿qué te parece de acuerdo a lo que es? Bueno, eso ya es pedir como una bola de cristal, ¿no? Pero bueno, primero decir que de entender de la angiografía, verla, el impacto funcional que tienen las estenosis, realmente la asociación es bastante pobre y por eso es que la fisiología sirve, ¿no? Porque nosotros predecir funcionalmente qué estenosis realmente debemos de tratar es muy difícil, ¿no? Y la correlación de lo que vemos a ojo por QCA con la fisiología es bastante pobre. Este es un caso interesante de guía de presión. Yo lo que creo que podría haber pasado es, hacemos la guía de presión a la descendente anterior. Yo creo que hubiera sido positiva en condiciones basales. Hubiera hecho adenosina para ver realmente la caída de presión en hiperemia. Y después hubiera hecho pullbacks de presión, tanto basales o en hiperemia, para intentar identificar dónde cae la presión, dónde cae más, ¿no? Si cae más en la descendente anterior o en la lesión del tronco, ¿no? Esto se llama fisiología de lesiones en tándem. Aquí nos hubiéramos podido haber dado sorpresas. Podría ser que la caída de presión hubiera sido más en el tronco, lo que implica que el tronco es severo y había que tratarlo primero. Si por lo contrario caía más la presión en la descendente anterior, primero tendríamos que haber tratado la descendente anterior y después reevaluar con guía de presión. Este es uno de los casos que comentaba en mis diapositivas, donde hay un truco para la guía de presión, en donde uno dice, bueno, pues no me enredo con la descendente anterior, paso la guía a la circunfleja, y yo creo que evaluando la circunfleja realmente estoy evaluando el tronco. Realmente no es así porque el flujo transestenótico a través del tronco está impedido por la enfermedad de la descendente anterior y podría darnos un falso negativo, ¿no? Un falso negativo, la guía de presión. ¿Esto qué quiere decir? Si por ejemplo, si hubiéramos hecho una guía de presión en hiperemia a la circunfleja inicialmente, y por aquí tengo un par de casos de eso, podríamos haber medido un FFR de 0.86, por decirlo en la circunfleja, al inicio del caso. Después tratamos la descendente anterior, desobstruimos el tronco hacia las dos ramas, ¿no? Porque ya el flujo puede pasar también hiperémicamente bien a la descendente anterior, y al incrementar el flujo transestenótico a través del tronco, después de tratar la descendente anterior, este 0.86 podría haber bajado a 0.77, por decir un ejemplo, ¿no? Y lo que querría decir es que el tronco también es severo. Sí, Una pregunta, Mauro. Muy claro la explicación. En los casos que hay enfermedad difusa del vaso, donde no tienes en el lecho distal por ahí una obstrucción clara, pero sí sabes que tienes enfermedad difusa, ¿cuál es el rol ahí de la fisiología y si tienes algún truco o algún tip para interpretar? Sí.
ese gradiente. Sí, sobre todo estas descendentes anteriores que las vemos muy enfermas y cuando queremos decir de dónde a dónde vamos a tratar, no encontramos un segmento sano, ¿no? Y vemos pura aterosclerosis difusa por todos lados. Pues esta es una de las grandes dificultades que tenemos para ver como intervencionistas de dónde a dónde tratamos y qué tan largos son los segmentos que debemos de cubrir con metal, ¿no? Muchas veces en este tipo de lesiones, o también eso se ve mucho en las descendentes anteriores difusas de 20-30%, ¿no? Que no hay lesiones muy severas, pero que están todas difusamente enfermas, leve, moderado. Ahí, por ejemplo, si hacemos guía de presión hacia el ápex, habitualmente vemos una guía de presión positiva, pero es un FFR 0.70 y altos, ¿no? O sea, de una isquemia leve, moderada. Y cuando hacemos los pullbacks de presión, lo que vemos son caída continua de presión y no vemos saltos focales. Y cuando vemos caída difusa de presión, pues la verdad es que es muy difícil decir dónde deberíamos de poner stents, ¿no? Porque uno pone stents en esos casos y luego es muy frustrante ver que el 0.78 de FFR, después de ponerle 70 milímetros de stents, subió de 0.78 a 0.82, ¿no? Subió muy poquito. Y eso es algo que vemos muy frecuentemente en este tipo de arterias. Muchas de estas arterias, yo lo que hago es, si la caída de presión no es muy profunda, ¿no? que casi siempre no lo es, prefiero dejarlas a tratamiento médico. Yo quiero hacer una pregunta muy básica, sumamente básica, sobre el caso de Carlos Fernández. Él pone una primera cuerda tronco a descendente anterior, ¿sí? Y esta pregunta básica es, cuando pones el stent de tronco a descendente anterior, ¿dejas la cuerda en la circunfleja marcando, ¿sí? Para que te sirva de marca y después recruzás el stent con otra cuerda o la sacás? Principalmente lo digo desde Argentina, que uno trabaja mucho con material reusado y por ahí no es la cuerda nueva que uno está seguro que, o casi seguro que no se va a romper, ni que va a quedar atrapada por el stent. Esa es mi pregunta. Sí, vamos, yo creo que ustedes han tratado muchos más troncos que los que llevo yo, ¿no? Y a mí también me gustaría escuchar sus comentarios. Yo la realidad es que yo no saco la cuerda de la rama lateral, o sea, yo la enjaulo y enjaulo la cuerda, ¿no? No, ya tenía un par de oclusiones de la circunfleja agudas después de poner un stent en el eje tronco de A y tengo ya un par de casos en donde el paciente se pone malo, no puedo recruzar rápidamente y lo que hago es por la cuerda enjaulada pasar un balón pequeño para recuperar el flujo de la circunfleja y ya después con calma tener tiempo de recruzarlo bien y arreglar el daño que le hice al stent, ¿no? Pero yo no la saco hasta después de poner el stent, ¿no? Hay un estudio de Manuel Pan de España en donde inicialmente pensábamos que era mejor atrapar guías que no fueran poliméricas plásticas, pero bueno, en este estudio que lo hicieron por microscopía vieron que las guías Whisper, las guías poliméricas se lastiman menos cuando hacemos esto, entonces a lo mejor este tipo de guías poliméricas plásticas son mejores para enjaular. Y también para los fellows, recordar que cuando uno tira de estas guías enjauladas, hay que hacerlo con mucho cuidado, bien decanulados, porque si tiramos duro de ellas, podemos el catéter guía meterse y apachurrar y lastimar el stent, y eso puede ser un desastre, ¿no? Quiero conocer del resto de acá de Argentina, a ver qué opinan. Yo creo que hay varias alternativas ahí. Como bien decís vos, Juan, está el tema de la cuerda nueva versus cuerda ya ha sido utilizada. La gran alternativa es dejar esa cuerda ahí y recruzar con la cuerda que tenías en la descendente anterior, retirar la que tenías en la circunfleja y la que tenía en la circunfleja cruzar hacia la descendente anterior. Esa es una alternativa cuando tenés temor de impactar con un balón de alta presurización y que quede enjaulada la cuerda definitivamente. Esa es una.
Y la otra, como dice exactamente Mauro, es dejarla ahí eventualmente, pero eso solamente si tengo una cuerda que estoy absolutamente seguro que es sin ningún uso previo. Esa es la alternativa que yo, por lo menos a punto de vista práctico, utilizo. Yo, a ver, si yo pienso que voy a hacer una técnica de bifurcación con dos estén, trato de utilizar todo nuevo, esa es la realidad. Es decir, no material reusado, sino guías nuevas. Y en una oportunidad, una guía me quedó atrapada y utilicé un microcatéter. Es decir, llevé un microcatéter hasta el stent, muy despacito, rotando. Digamos, la idea era que el microcatéter diera un soporte y no tuviera que tirar yo de la guía. Y la verdad que fue una maniobra que potencialmente era difícil y peligrosa y se resultó muy fácil. Así que yo recomiendo esa maniobra, si les llega a suceder, que tengan una guía atrapada en esa situación. La verdad que yo creo que, como dijo, para los troncos se debe utilizar material nuevo. Es más fácil inclusive para pasar a una oclusión de alguna arteria. En el caso del tronco, nosotros utilizamos material nuevo siempre, balón, todo nuevo, que creo que... pero antes de eso, la predilatación creo que es muy importante. Uno teniendo bien predilatada la circunfleja, si uno va a la DA, se puede pasar tranquilamente. No hemos tenido muchos problemas. Nosotros predilatamos siempre, preparamos siempre la placa y no hemos tenido problema de volver a pasar la obstrucción. Por ahí, teniendo un vaso y un vaso grande permeable, el paciente nos da mucho tiempo para poder trabajar y volver a recanalizar la circunfleja, más teniendo guías y balones nuevos, ¿no? Y más con los balones que tenemos ahora, las medidas, creo que son muy importantes para eso, para poder pasar nuevamente las oclusiones, si se llega a ocluir, por supuesto, la rama circunfleja o la descendente anterior. Sí, seguro. Creo que de todos modos el concepto que yo trataría de transmitir es que en una bifurcación donde uno quiere a toda costa preservar la rama secundaria, mucho más si estamos hablando de tronco, hay que utilizar dos cuerdas o guías, ¿no? Una hacia descendente anterior y la otra hacia circunfleja. Aprovechando este último minuto de... No, perdón, Sí. ellos siempre utilizamos dos guías, lo que no sé si se entendió, las dos guías. Sí. Siempre, No era para corregir nada de lo que dijera, sino para reforzar el concepto por esto de que, bueno, en la audiencia seguramente haya fellows. Y lo que quería preguntar es, mudándonos ahora a un breve comentario hacia el Minoca. ¿Qué es lo que estás haciendo en términos de evaluación de fisiología, que sabemos que trabajas mucho en eso? Sí, Minoca es también un escenario muy bonito, ¿no? Es un escenario que es como, sabemos casi nada, es un bote de basura al que ponemos todas estas troponinas positivas, electros raros y que no les vemos nada, ¿no? En las coronarias. Yo intento, cuando veo cosas medio sospechosas en las coronarias, intento hacer OCT, ¿no? Y muchas veces vemos pequeñas disecciones o pequeñas erosiones de placa, ¿no? Ya hay algunos artículos en donde hay algunos minocas en donde que han instrumentado y hecho OCT a las 3 arterias y se han visto algunas placas erosionadas. Y esto pudo haber sido, se propone que es uno de los mecanismos del minoca en donde estas erosiones de placa, que realmente solo las podemos diagnosticar por OCT, angiográficamente son completamente invisibles, no hay manera de verlas, porque el lumen de la arteria está prácticamente sano y lo que vemos es pues una pequeña placa excéntrica hacia afuera, lumen normal, con algunas irregularidades, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la guía de presión normal en pues
la guía de presión ve caída de presión debido a resistencia epicárdica, ¿no? Entonces, si son arterias sanas, seguramente pues no veremos, no nos ayudará mucho. Yo todavía tengo algunas guías que se llama Combo Wire, que es una guía de investigación por algunas cosas que hago todavía con compañeros de Holanda. Y estas guías Combo tienen en la punta sensores de presión y flujo, y al combinar presión y flujo por ley de Ohm podemos estimar resistencias. Entonces podemos medir la resistencia microvascular, la resistencia epicárdica, y le echo un par de minocas porque son guías caras y son guías más de investigación. Y la verdad es que lo que hay algunos estudios donde se ve que la resistencia microvascular es alta. Y una resistencia microvascular alta tiene también en series pequeñas peor pronóstico a largo plazo. La verdad es que esto es bastante todavía experimental y no hay datos concluyentes con series grandes. Y lo otro que también cada vez hago más en minocas es intentar hacerles resonancia magnética, ¿no? Porque muchos de estos minocas hay que ver el patrón del reforzamiento, y pues muchos son miocarditis, aunque el electro no sea tan de miocarditis, pero si el reforzamiento es en parches, pues ya inclina más el tratamiento hacia miocarditis, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, estamos llegando al momento de las palabras de Juan, si quiere cerrar. Bueno, como primera medida agradecer a Medtronic el auspicio de este webinar, agradecer al CASI, obviamente. La verdad que fue muy nutrido, muy interesante. Mauro, muy agradecido. Los casos, Mario, Carlos, excelentes. El panel de expertos también. La verdad que fue muy entretenida esta sesión. Y dejar como mensaje a futuro, bueno, la imagen es importantísima, la imagen que nos da el angiógrafo. Acá vimos imágenes con excelentes angiógrafos. No todo el país cuenta con esto, pero bueno, la imagen es esencial. Y bueno, y la imagen de IBUS o OCT y lo funcional del FFR también es importante para lo que es trómbono. Así que, bueno, desde ya muchas gracias, muy agradecidos a todos. Gracias Miguel también. Bueno, fue muy nutrida y muy buena participación. Muchas gracias.